Y hicimos una antena que me pareció pero súper interesante, demasiado interesante porque nunca había hecho una o había hablado de eso, así que no creía que lo iba a poder armar igual. Hoy día aprendimos a conectar cuando está positivo, cable a tierra, también pudimos programarla para saber si gira en 90 grados, en 360, lo que uno quiera. Bueno, yo creo que esto nos ayuda para el futuro, para saber si queremos algo como esto. Y la verdad es que se ve demasiado interesante y sería genial algún día tener que colaborar con algo con alma. Yo ni siquiera sabía de ARME, fue como una puerta nueva. De hecho, estoy decidida en estudiar algo que tenga que ver con la física. ¿Nunca se habían visto imágenes tan cercanas de Plutón? Me pareció muy interesante porque me enseñó muchas cosas sobre los astros. Por ejemplo, cómo fue lo del Big Bang, o sea, muchas cosas en las que yo era ignorante. Me dio otra perspectiva de la astronomía, bueno, que yo quiero estudiar eso y bueno, esto me está dando como otra percepción de que en Chile se puede dar la oportunidad de estudiar astronomía y poder, bueno, más o menos involucrarse en este tema. Este taller permite conectar lo que hace la ciencia con actividades concretas para que los estudiantes trabajen con esos contenidos, con esas perspectivas, con esas formas de trabajo. Construimos un telescopio y conocimos más sobre el espacio. Aprendimos sobre la tecnología que se usan para aprender sobre los astrónomos y todo eso. Que además de todo esto podemos descubrir aún más misterios ocultos en la galaxia. También aprendimos que nosotros también estamos hechos de material de las estrellas. Los chiquillos súper motivados, fue sorprendente el orden de la secuencia de cómo te enseñan. Estuvo súper bueno, súper entretenido y veo a mi alumno súper contento, así que hacer clase de astronomía ahora parece. Por una parte desarrollamos pensamiento crítico, trabajo en equipo y en general tratamos de hacerles ver a los jóvenes que la robótica son esencialmente nuevas formas de pensar. Este tipo de actividades de difusión es un momento extraordinario para poder devolver un poco a la comunidad y sobre todo a la comunidad más joven, a la comunidad que todavía se está formando, todo este tipo de conocimiento que estamos obteniendo en Alma. Mi motivación es poder motivar a las nuevas generaciones, a los niños, para que sigan estudiando, que sigan teniendo curiosidad.